Hoy recordamos a Yasir Arafat, el hombre que luchó hasta el final por la creación de un Estado palestino frente a las ambiciones territoriales de Israel y sus vecinos árabes. Sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo le valieron el Nobel de la Paz en 1993 y el Príncipe de Asturias de la Concordia un año después. Pero fue perdiendo protagonismo en la esfera internacional y después de 3 años de confinamiento en la Mucata de Ramallah, obligado por Israel, murió el 11 de noviembre de 2004. Días antes, Informe Semanal repasaba su vida y también su papel en la historia. Hoy, su muerte sigue envuelta en la polémica. Ante la sospecha de su asesinato, en 2012 su cadáver fue exhumado y en él se encontraron altos niveles de radiación. Hoy he traído una rama de olivo y un fusil de combatiente por la libertad. No permitan que la rama de olivo caiga de mi mano. Repito, no permitan que la rama de olivo caiga de mi mano. Aquellas palabras definieron para siempre la figura romántica del principal representante palestino, del mítico líder que se convertiría en abanderado de todo un pueblo en lucha por mantener su identidad nacional y recuperar los territorios que les fueron arrebatados por el Estado de Israel. 30 años después, al apagarse su existencia, el personaje que ha sido Yasser Arafat se proyecta agigantado sobre las páginas de la historia turbulenta de Oriente Medio, uno de los ejes del mundo en permanente conflicto durante la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. Las últimas imágenes del envejecido dirigente político han resultado patéticas. Arafat se despedía lanzando besos a sus fieles tras salir de Palestina por última vez para agonizar en un breve exilio clínico en París, lejos de la patria por cuya reconquista luchó toda su vida. Casi 3 años de confinamiento en la Mucata, una antigua prisión colonial convertida en sede de su gobierno sin Estado, lo habían transformado en un anciano enfermo que consumía sus últimas fuerzas resistiendo frente a la política de intransigencia y represión aplicada a sangre y fuego por el gobierno de su viejo enemigo Ariel Sharon. Entre aquel Arafat que yo entrevisté en el Beirut cercado, en un sótano a la luz de una vela en el 82, durante la invasión israelí de Líbano, y la última entrevista que le hice, que fue en febrero del 2002, también cercado, en la Mucata, pues claro, había pasado, en primer lugar, todo 20 años de drama palestino, y el proceso de paz, y el fracaso del proceso de paz, y todo eso. Y en la personalidad de Arafat, eso está reflejado también. La imagen del Arafat cercado a la Mucata es la de un anciano que sigue resistiendo, pero con toda esta fatiga y este casi cansancio ya no solo físico, sino un cansancio también político por todos los fracasos y hasta, se podría decir, sensación de engaño o de trampa que de algún modo ha tenido la causa palestina, ¿no? Nacido en 1929, unos dicen que en Jerusalén y otros que en Egipto, sexto hijo de un comerciante de Gaza, Mohamed Abdel Rauf Arafat al-Qouda al-Husseini adoptaría temprano el nombre de guerra de Yasser, aunque sus íntimos lo conocerían mejor por el apelativo de Abu Ammar y sus seguidores acabarían apodándole cariñosamente el Viejo. Inició estudios de ingeniería en El Cairo, pero en 1946 se instaló en Palestina y se enroló junto a su padre y sus hermanos en una milicia que combatía al terrorismo sionista desarrollado por los padres de la patria judía. Tras la fundación del Estado de Israel regresó a Egipto, acabó su carrera y entró en el ejército de Nasser. Luchó contra la ocupación británica en 1956 y alcanzó el grado de teniente. Después vivió la efervescencia revolucionaria de Argelia y Siria y participó en la fundación del movimiento guerrillero Al-Fatah, que en 1965 inició la rebelión contra el Estado de Israel. 4 años más tarde pasaría de portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, a reemplazar a su primer presidente, Ahmed al-Shukeiri.
A partir de entonces, la figura de Arafat empezó a adquirir relevancia mundial. En 1974 habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La OLP fue reconocida por más de 100 países. España lo hizo en 1977 y en septiembre del 79 Arafat fue recibido por Adolfo Suárez. Se establecía así una relación especial con nuestro país que prolongarían de modo desigual Felipe González y José María Aznar. Arafat era un hombre muy difícil de definir. Yo creo que él mismo contribuía y alentaba esa leyenda de hombre misterioso, que no se sabía bien dónde había nacido, cuál había sido su trayectoria, y eso lo convertía en un hombre de múltiples perfiles. Podía ser tremendamente duro en la negociación, como supongo que también lo sería en la época en la que dirigía las operaciones militares y las incursiones en Israel. Podía ser muy astuto como político, capaz de conciliar posiciones muy distantes, pero ya digo, en el trato directo, en estos últimos años en que yo le he tratado, podía llegar a ser muy entrañable. Pese al reconocimiento internacional, Arafat se enfrentó a fuertes divisiones tanto en la OLP como en el mundo árabe. En 1970 sus fuerzas fueron expulsadas de Jordania tras el llamado Septiembre Negro y en 1976 combatieron contra las de Siria en la guerra del Líbano hasta ser desalojadas por las tropas de Israel en 1982 tras un largo asedio a su cuartel general en Beirut. Arafat hubo de exiliarse en Túnez y al año siguiente sufrió una rebelión militar en el seno de la OLP. Enfrentado a los partidarios radicales de la lucha armada y el terrorismo, su pragmatismo pareció derrotado y llegó a dimitir en 1984, pero enseguida recuperó el control del movimiento nacionalista. La primera intifada y la proclamación del Estado palestino, aceptando el derecho a la existencia de Israel, le devolvieron el máximo protagonismo como figura realista y moderada. Arafat cometió el error de apoyar a Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo, lo que le privó de numerosos apoyos y de la financiación de Arabia Saudí, esencial desde la desaparición de su viejo aliado soviético. Sin embargo, supo impulsar la Conferencia de Madrid en 1991 y alcanzó su cenit político en el 93 con la firma de un acuerdo de paz en Washington. En 1994 recibió el premio Príncipe de Asturias y un Nobel, compartido con Isaac Rabin y Simón Pérez. En junio del 95 volvió a Palestina tras 27 años de ausencia. Al año siguiente se celebraron unas elecciones en las que Al-Fatah logró la mayoría absoluta y Arafat juró su cargo como primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En Arafat han confluido dos condiciones. Por un lado, ser la memoria de la resistencia palestina y por lo tanto el símbolo de la resistencia palestina, y al mismo tiempo ser un personaje político muy cuestionado y muy criticado, pero yo no he encontrado nunca a nadie que le cuestione. Incluso la gente de Hamas, el movimiento islamista, que siempre ha encontrado en la OLP y en lo que representa Arafat pues su gran oposición. Arafat representa también el laicismo. La ruta de la paz se truncaría hace 4 años. La provocación de Ariel Sharon visitando la explanada de las mezquitas inició la segunda intifada. Las acusaciones de corrupción minaron al gobierno de Arafat. Otra espiral de violencia desbarató los planes de paz. El terrorismo palestino y la represión militar israelí sembraron nuevos odios y tras una grave crisis, Arafat quedó cercado, bloqueado en la Mucata, de donde Sharon no consiguió expulsarlo. Atrincherado durante cerca de 3 años, Arafat ya apenas salía al patio por las tardes para pasear entre las ruinas. Su vida transcurría en 9 habitaciones, atestadas por más de 200 colaboradores y personal de seguridad, con su intimidad reducida a un pequeño dormitorio de 6 metros cuadrados. Hay que pensar que vivía en unas condiciones muy difíciles. Y era un hombre que te decía al despedirte, te voy a acompañar hasta la puerta, tenemos que tener cuidado porque puede haber francotiradores. De hecho, la puerta de la Mucata estaba cubierta de sacos terreros. Había perdido, sin duda, algo de esa energía que le había llevado por tantos países en los años anteriores y en los distintos procesos de negociación.
pero seguía siendo un hombre muy fuerte. La Muqata en aquel momento estaba semidestruida, no tenía las medicinas que necesitaba para salir adelante, vivía entre dos habitaciones muy oscuras y sin luz natural, con unos purificadores de aire, era un prisionero. Enfermo de Parkinson, la salud de Arafat se deterioró durante los últimos meses. La vieja cárcel de Ramallah ha sido su tumba política, el lugar donde han quedado sepultados bajo los escombros sus ilusiones de lograr un Estado palestino. Decían los enemigos de Arafat que se había convertido en el principal obstáculo para el entendimiento con Israel, que ya era una rémora para la causa palestina. Y lo acusaban de volver a sus orígenes terroristas por negarse a romper con los grupos más violentos. Yo creo que más que hablar de terrorismo, de liberación nacional, de movernos en esas etiquetas, lo que hay que decir es que Arafat supo personificar la lucha de un pueblo, una lucha que tendría sus claros y sus momentos más oscuros, y sin duda en estos días se va a hablar mucho de ello. Pero yo no creo que hablar de terrorismo sea reflejar una realidad. Con su cabeza siempre envuelta en la kefia palestina, Arafat era un icono político viviente. Tenía el carisma inexplicable de un héroe popular feo, mal afeitado, de corta estatura y pésimo orador. Pero la fuerza de su personalidad lo hacía fascinante. Ahora su ausencia abre un incierto periodo sucesorio. Algunos dicen el fallo del presidente Arafat no nombrar sucesor. Si nombra sucesor, dicen la dictadura. Lo nombró a dedo. Y si no lo nombra, dice es un fallo. Pensamos nosotros que el pueblo palestino es maduro, es responsable y saldrá algún día un dirigente. Algunos dicen es que no hay dirigentes jóvenes. Claro, no los hay, porque Israel se encargó de asesinarlos. En actos terroristas mataban a todos los jóvenes dentro del territorio ocupado palestino que parecía o que dirigía las masas. ¿Se encargaba de él Israel? Realmente no hay otra figura en la sociedad palestina, y es difícil incluso en todo el mundo árabe que reúna esa inteligencia a la hora de sumar legitimidades. Pero el pueblo palestino es un pueblo habituado a sufrir y habituado a sobrevivir y a hacer frente a situaciones difíciles, y yo sé, me consta, porque estamos manteniendo contactos, como no podía ser de otro modo, desde el gobierno español con distintos líderes y distintas facciones, y nos consta que todos comprenden que este es un momento para hacer piña, para hacer frente a esta situación unidos. Arafat repetía que no es fácil hacer política en una jungla de pistolas, y al cabo de medio siglo de luchas, su pueblo continúa sometido o en el exilio de unos campos de refugiados que se han vuelto eternos, sin alcanzar una ambición que Arafat definió como la paz de los valientes, convivir de igual a igual árabes y judíos sobre las tierras de Palestina.